Doctor José Ramón Cosío, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, para toda la audiencia. Buenos días, pues estamos siguiendo de cerca este caso porque es un caso que tiene muchas aristas sobre el caso de quien fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tabasco con el señor Adán Augusto López como gobernador y con el que siguió también fue secretario de Seguridad Pública, o sea, fue un funcionario de alto nivel del gobierno tabasqueño y ahora pues en esta discusión en donde la presidencia dice que hay el oficialismo está diciendo que hay un linchamiento mediático en contra de alguien que está, pues, entre comillas, apenas siendo perseguido, buscado. ¿Qué me dices de este caso que involucra tantas cosas? Pues mira, yo creo que es difícil decir que hay un linchamiento mediático cuando las propias acusaciones provienen del actual gobernador May del estado de Tabasco y quien es también integrante de Morena. También me parece muy difícil decir que hay un linchamiento mediático cuando es el general Miguel Ángel Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, quien ha presentado información sobre estos elementos. Creo de verdad que decir que es otra vez la derecha, toda la oposición, quienes quieren que a México le vaya mal, pues ya me parece una ingenuidad en ese momento. Insisto, cuando esta información la destapó el general Martínez y la destapó también el propio gobernador May, que me parece muy difícil considerar que uno y otro están en esta condición o en esta corriente que en buena medida se ha inventado el oficialismo para tratar de acallar los discursos. Creo que eso no se sostiene. Lo segundo que me parece súper importante destacar es la larga trayectoria que tiene Hernán Bermúdez Requena, o tuvo Hernán Bermúdez Requena en los gobiernos, no en el gobierno, en los gobiernos de Tabasco. Él, como se ha mencionado en distintos casos, terminó siendo el secretario de Seguridad de Tabasco, por cierto, no solo con el gobernador Adán Augusto, sino también con quien lo sustituyó cuando vino a la Ciudad de México, con el gobernador Merino, del que poco se ha hablado. Es decir, todos los reflectores han estado puestos en el secretario o en el gobernador Adán Augusto, pero pocos han señalado que el entonces gobernador Merino lo ratificó en el cargo y siguió actuando hasta que el gobernador May llegó al gobierno. Entonces creo que también ese pedazo de información hay que tenerlo presente para que también, pues además de estársele pidiendo explicaciones a Adán Augusto López, pues también algo a Merino se le pida por qué lo ratificó, por qué lo confirmó, si tampoco se enteró de nada, como dice Adán Augusto. Pero más allá de esto, creo que lo que es muy interesante es ver la forma en la que Bermúdez fue creciendo en el gobierno o en los gobiernos de Tabasco. Empezó con Gurría, siguió con Madrazo, después estuvo con otros gobernadores y fue teniendo distintos puestos en materia de seguridad pública, prisiones, etcétera. Y es hasta que llega con Adán Augusto, cuando lo designa como secretario de Seguridad, que empiezan a aparecer estos temas. Daría la impresión, y aquí quiero ser muy cuidadoso porque no estoy acusando a nadie, pero simplemente quiero plantear una hipótesis de trabajo, que esta persona estuvo vinculada desde los años 90 a distintos temas y problemas de la seguridad de Tabasco, y que fue en algún momento donde fue invitado, capturado, asociado, lo que haya sido, con el cártel Jalisco Nueva Generación para hacer frente a otros cárteles que estaban operando en la zona y constituir, o al parecer constituirse, como jefe de este grupo que se denominó ahí localmente La Barredora. Entonces creo que es una historia mucho más larga de la que tiene que ver con Adán Augusto. Y esto me parece que a él le juega en dos sentidos. Uno, en el sentido de no se constituyó, voy a decirlo así, como presunto probable delincuente en su periodo de gobierno, pero pues también tenía una larga trayectoria en los trabajos de seguridad en el Estado, que si de plano Adán Augusto no conocía, pues es una ingenuidad
no saber que una persona estaba metida en esas actividades a lo largo de tanto tiempo. Entonces creo que eso es un asunto importante. Lo segundo que de verdad me parece muy interesante son las declaraciones del general Martínez, que insisto, comandante de la zona militar, que es quien realmente le da realce a todo este problema cuando dice, bueno, esta persona tiene una orden de aprehensión y cuando nosotros emitimos esa orden de aprehensión ya se había ido de México. Probablemente hay algunas versiones que están diciendo que se fue a Brasil o está en algún lugar por una salida desde Mérida, al parecer hacia Panamá, y entonces está en calidad de huido y al parecer, porque tampoco esto está perfectamente confirmado, tiene una ficha roja de Interpol para detenerlo en algún lugar donde haya esta cooperación policíaca en el mundo. Entonces creo que aquí hay elementos de verdad de una gran importancia para estos efectos. La tercera cuestión que me parece bien interesante es la información que durante mucho tiempo sí se estuvo publicando. Sabemos desde Guacamaya Leaks que el ejército tenía información sobre las actividades de esta persona. Los informes de Guacamaya Leaks que han estado apareciendo en los medios, yo he tenido oportunidad de leerlos en X, en distintos medios de comunicación, aquí mismo contigo, en varias. Lo que están diciendo es que este señor Bermúdez, pues sí, estaba identificado por opositores, no porque según la presidenta y el oficialismo quieren que le vaya mal a México, por las propias Fuerzas Armadas, como una persona que estaba vinculada y de hecho lideraba este brazo del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Tabasco llamado La Barredora. Entonces todo lo que está en Guacamaya Leaks, que pues nunca se desmintió, más allá de si es legal la información, es ilegal, se obtuvo de buena, mala manera, como haya sido, ahí hay información. Y también Mexicanos contra la Corrupción tiene varios informes que están en redes diciendo que Bermúdez tenía, primero, una vinculación con el cártel Jalisco Nueva Generación y segundo, que esto también me parece que va a terminar siendo una línea muy importante de investigación y que se va a abrir desde los Estados Unidos, casi estoy seguro, en el tema del huachicoleo y el tema de Dos Bocas. ¿Y por qué digo esto es importante? Porque algunos medios han estado reportando en los últimos días que Hernán Bermúdez y otra persona, por respeto no la menciono, pero fundaron el Grupo Maver, y este Grupo Maver tiene como objeto social específicamente la participación en obras públicas y en la prestación de servicios públicos. En el objeto social que se ha transcrito en varios medios de comunicación, expresamente transcrito el objeto social de una escritura constitutiva de esa sociedad Maver, tiene como objeto pues realizar obras en materia de hidrocarburos, etcétera, lo cual pues uno puede prever, tampoco estoy acusando a nadie, pero uno sí puede formularse la hipótesis de que es una sociedad constituida por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Me parece que ahí hay un conflicto de interés importante para explotar distintas actividades relacionadas con bienes públicos o con servicios públicos. Entonces digo, si esto no le parece a las personas que están, como dices tú muy bien, en el oficialismo, un elemento pues de cierta duda, de cierta sospecha, sin llegar al tema de la acusación, pues sí me parece que es de una gran ingenuidad. Ahora, ¿en qué situación jurídica estamos? Hasta este momento, y eso es claro, y tenemos todos una presunción de inocencia afortunadamente en el país, pues no queda claro que se hayan abierto investigaciones directamente contra el senador López. Eso sí está claro. Las investigaciones, como estén abiertas y en el momento en que estén transcurriendo, están contra Bermúdez. Hay que recordar que el senador Adán Augusto, en tanto senador, tiene una inmunidad procesal y que si se le quisiera procesar, primeramente la Cámara de Diputados y nada más la Cámara de Diputados tendría que abrir un juicio de procedencia para retirarle lo que se llama la inmunidad procesal o más comúnmente fuero, para ser sometido a un proceso penal.
hasta este momento de la información con la que contamos, porque hay mucho hermetismo en este caso, más allá de los comentarios, más allá de los insultos, más allá de este tipo de ruido con el que se suelen cubrir estos acontecimientos, no solo en este sexenio, sino en muchos sexenios del país, atacando más al mensajero que fijándose en el mensaje que el mensajero está tratando de transmitir. Lo que estamos viendo es que parece que no se ha abierto ninguna carpeta de investigación en contra del senador Adán Augusto. Hay la posibilidad hipotética, otra vez, no estoy acusando a nadie, de que se considere que pudo haber cometido algunos ilícitos señalados en el Código Penal Federal, pues yo creo que sí. Está el delito de encubrimiento, el delito de abuso de autoridad, el delito cometido por servidores públicos, la coalición de servidores públicos y también puede ser el uso ilícito de atribuciones y facultades, y lo dejo como una cuestión muy muy delicada, asociación delictuosa, en caso de que se demuestre que, como están diciendo algunos medios de comunicación, como está diciendo los reportes de Guacamaya Leaks y algunos otros medios que desde luego todavía no están formalizados jurídicamente, pudiera haber habido una relación no solo de tolerancia por parte del entonces gobernador respecto de su secretario de Seguridad Pública, o inclusive, y no lo pongo solo como hipótesis, de participación o de relación en ese sentido. Entonces aquí hay un tema de verdad muy delicado y una cuestión también importante. ¿Estamos hablando de delitos federales o estamos hablando, como hasta ahora ha sostenido la Fiscalía del Estado de Tabasco, de delitos locales? Yo creo que son delitos federales en caso que se demostrara que hay una relación en cualquiera de las modalidades que acabo de señalar entre quien fuera gobernador y quien fuera subsecretario de Seguridad Pública, porque hay que recordar que el secretario de Seguridad Pública en el organigrama o en la ley orgánica del Estado de Tabasco es una posición que puede ser o que está, digámoslo así, vinculado directamente con el gobernador del Estado. Entonces, están abiertas todas estas posibilidades. De momento, efectivamente, no se ha hecho una acusación jurídica, judicial o ministerial directa contra el entonces gobernador y hoy senador Adán Augusto, pero, insisto, empiezan a aparecer indicios delicados en cuanto a si sabía o si no sabía, o muy importante, si debió haber sabido de todas estas relaciones. Ahora, a mí me parece que esto último es también importante. Perdón, José Ramón, que me detenga aquí, porque sí es también importante este punto, porque ponle que no supiera nada. Ponle que no se dio cuenta de nada, que si se hubiera dado cuenta, pues hubiera tomado cartas en el asunto, pero como gobernador de la entidad tenía la obligación de saber. ¿Eso existe legalmente? ¿Existe esa figura de la obligación de saber? Sí, mira, hubo un caso muy importante hace muchos años, que fue el caso de Aguas Blancas, ¿te acuerdas? El caso donde en el vado de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, se asesinó a algunas personas. Terrible con Figueroa. Terrible, exacto, con el gobernador Figueroa. Entonces, en ese caso, la Suprema Corte consideró que había una responsabilidad del gobernador Figueroa por no haber designado, por no haber supervisado, por no haber tenido, digámoslo así, directamente el cuidado de saber qué es lo que están haciendo sus subordinados, su gabinete. Y esto sí me parece que es un asunto, insisto, bien importante. Pues muy importante, que aplicaría para ampliar el asunto a Felipe Calderón. Si hacemos el parangón, porque aquí se está haciendo la comparación, ¿no? De dos figuras responsables, en un caso la presidencia de la República, en otro caso el gobierno de Tabasco y después el secretario de Gobernación, que en ambos casos deberían haber sabido de sus respectivos colaboradores. Fíjate que ayer platicaba con un querido amigo sobre estos temas, y yo creo que hemos estado cayendo en México. Él me lo ponía con una ficción, que es el tema de la idea de los superpolicías, ¿no? Es esta idea de que, bueno, pues el sistema puede estar mal, los jueces están mal, todo el mundo está mal, pero si tenemos un superpolicía, que se puede llamar Bermúdez en Tabasco, se puede llamar Felipe García Luna
federal o en un momento dado y con todos los riesgos que implica para él y para todo el modelo Omar García Harfuch, la idea de que basta que haya un super policía para que los problemas se resuelvan con independencia de que no haya sistemas, programas, estructuras, capacidades. Es otra vez esta idea, pues no sé si es muy propia de nuestra cultura o es una idea extendida en el mundo, eso sí no lo sabría, pero hay siempre un agente que tiene la capacidad de salvarnos a todos por sus enormes poderes, sus enormes cualidades, sus enormes habilidades. Hay una especie de redentores de distintas funciones en este caso. Y esto creo que fue lo que pasó con Bermúdez, tal vez por tener la experiencia que tenía desde los años 90 en funciones de seguridad pública, en funciones de reclusorios. Pues yo creo que con muchísima ingenuidad se supuso que esa persona tenía la capacidad de resolver los problemas, lo cual es una omisión, o que esa persona estaba asociada con la delincuencia y que con el dinero de la delincuencia se iban a poder financiar distintas operaciones o actividades fundamentalmente políticas, que es una segunda línea de investigación. Déjame detener aquí un segundo, doctor. Por favor. Retomemos el hilo de lo que estabas diciendo hace un momento, si no te importa. Esta parte en donde en términos legales hablas del antecedente del caso Aguas Blancas en relación a la responsabilidad de una autoridad, en este caso un ejecutivo, igual el gobierno de Guerrero de aquel entonces, frente a acontecimientos atroces como la matanza de Aguas Blancas. Estamos hablando de este asunto porque tú dices, ese es un antecedente a la pregunta que decía yo sobre, o a donde me detuve yo, que es si tanto Calderón como Adán Augusto, cada quien con su circunstancia, en los dos casos específicos, ya García Luna no hay duda de que fue un narcotraficante porque está sentenciado, está en la cárcel, etcétera. El otro personaje está en proceso, ¿no? Pero supongamos que apunta para allá. Estaríamos hablando de responsabilidades que legalmente se pueden procesar de algún modo. Yo creo que sí, y te digo porque hay es decir, el servidor público no solo es responsable. ¿En ambos casos consideras? Yo creo que sí, y yo creo que sí, en ambos casos, y aquí sí me parece muy importante decir, bueno, que es parte de lo que se está diciendo. Calderón sabía todo, pero Adán Augusto no sabía nada. ¿Por qué podría ser, y lo pregunto en términos no ni siquiera jurídicos, en términos así humanos, por qué a una persona sí le podrías reprochar todo y a otra persona no le podrías reprochar nada? Creo que una de las características del derecho, o a menos de la pretensión del derecho, de la modernidad, porque no siempre fue así en la historia, es que, y eso es una de las características del Estado de Derecho, del rule of law, es que a todos se nos aplique las normas por iguales. Entonces, si tú dices, Calderón sabía de García Luna, pues tendrías que saber que una condición no igual, porque no fue igual, pero sí semejante, estaba vinculada con Adán Augusto y Bermúdez. Entonces me parece que estos son el tipo de consecuencias que tienes que ir extendiendo y que tienes que ir generando. Pero en concreto, tu pregunta es muy importante en el sentido de las autoridades solo son responsables por las acciones que realizan, o también puede, no digo que haya siempre, puede haber responsabilidades por omisiones, por no ver lo que tenías que ver, por no supervisar lo que tenías que supervisar, o por voltear, voy a usar una expresión coloquial, la mirada a otro lado para no ver lo que tenías que ver. Por supuesto que esto también hay responsabilidades en todos estos casos. Y esto, insisto, parte de la idea de que para resolver los problemas no importa si no hay estructuras, no importa si no hay capacidades, no importa si no hay un sistema, no importa nada. Basta que tengamos un superhombre, un super policía o un super fiscal o un super secretario de A o de B o de C o un super legislador para que el mundo se transforme. Y entonces idealizamos personas, les otorgamos enormes facultades, enormes cantidades de poder, pensando que van a ser los grandes resolutores de los problemas. Y creo que este es el problema que nos estamos enfrentando en muchísimos momentos con muchísimas personas. Te puedes regresar a los momentos aquellos de la Dirección Federal de Seguridad, que siempre se habló de Gutiérrez Barrios, como era el super policía que pudiera resolverlo todo. Es decir, creo que son estas ficciones que nos van alcanzando con el tiempo. Pero sí, desde luego hay
todas estas posibilidades que tú señalas. Ahora, hay dos temas que a mí me parece que son importantísimos, Carmen. Uno, no sé dónde y nadie sabe dónde estaba Bermúdez en este momento, pero yo lo he leído en un par de notas y me ha parecido muy interesante si Bermúdez puede, como tantas otras personas hoy, llegar a Estados Unidos y convertirse en testigo colaborador. La semana pasada tú y yo hablábamos de lo que está sucediendo en nuestro país, donde una parte muy importante del derecho, de la política, de la economía, se está definiendo en las fiscalías y en los tribunales de los Estados Unidos. Este es, para mí, uno de los hechos más brutales que hemos enfrentado en la historia nacional. ¿Por qué? Porque no son las autoridades mexicanas los que están juzgando y determinando las responsabilidades de sus nacionales, sino que son tribunales extranjeros los que están haciéndolo. Y lo están haciendo en buena medida por la incapacidad de las autoridades nacionales para resolver lo que tendrían que resolver como autoridades nacionales. Yo nada más me planteo, y si Bermúdez, en lugar de estar, como se puede decir, en Panamá o en Brasil, donde esté, logra entrar a Estados Unidos, declara testigo colaborador y sale todo esto, es otro elemento que me parece central. Y hay otro que quisiera compartir contigo, sé que voy a decir algo importante y fuerte, pero es este. Aquí una parte muy, muy seria de lo que estamos viviendo en este caso concreto, que no es por el oficialismo, tiene que ver por las informaciones que produjo la Secretaría de la Defensa Nacional y que fueron tomadas por Guacamaya Leaks. Más allá de cuál haya sido el motivo, etcétera, no estoy haciendo una apología de eso, simplemente estoy refiriéndome a la información y las declaraciones que hizo el comandante de la 30 Zona Militar en este sentido. Y yo no sé si también estamos presenciando una especie de punto de quiebre en el cual las propias autoridades militares están presentándose, están enfrentándose a las autoridades civiles, toda vez que consideran que las autoridades civiles están demasiado comprometidas con la delincuencia. Dicho de otra forma, las autoridades militares, parte de su doctrina es pensar en la patria, pensar en cómo, en un sentido de los símbolos patrios, tienen un entrenamiento mental y físico para esas actividades, porque al final del día están entrenados para dar su vida, y no es esto una metáfora, por nosotros cuando se presenten momentos de combate. Y para poder lograr ese entrenamiento que es antinatural, porque nadie que no lo tenga se expone a perder su vida así en el más inmediato enfrentamiento, tienen un sentido de la patria, tienen un sentido del deber, tienen un sentido de los símbolos patrios que la mayoría de las personas no tiene porque no hemos recibido ese entrenamiento. ¿Qué pasa? Y esta es la hipótesis que quiero plantear. Si los militares, marinos y soldados están en este momento empezando o de plano desconfiando de las autoridades civiles, porque las autoridades civiles no están siendo capaces de contener. ¿A dónde vas, José Ramón, con este comentario? Ese es mi punto. ¿Qué sucede si los militares están llegando a un punto en el cual dicen las autoridades civiles no están cumpliendo con las funciones que tienen de protección a la patria? Lo dejo de ese tamaño. Es lo que acontece, pues que entonces ellos pueden también comenzar a ser quienes proporcionen información. ¿Con apetito de poder? No sé si con apetito de poder o con apetito de lealtad, cualquiera de las dos posibilidades. Las dos se quedan abiertas en mi hipótesis. Una es un apetito de poder, claro, nosotros tenemos que sustituir a estos señores civiles que no están haciendo lo que tienen que hacer, y estamos por culpa de ellos perdiendo a la patria. Oye, incluida la vía electoral, porque hay que recordar que se les ha permitido ahora con estos cambios legales esta posibilidad. Exacto. A ver, no es una cosa cualquiera, porque si conectas lo que estás diciendo con esto que se acaba de aprobar, de que ya podrían ser votados los militares sin dejar de pertenecer formalmente a las Fuerzas Armadas, pues es un tema muy importante que dentro del tsunami de cosas que ocurrieron, pues pasó medio de largo. Esa es una, o la otra es que tienen una cantidad enorme de información, ellos tienen una sección completa de inteligencia militar y de inteligencia naval que la han utilizado, que tienen este elemento, y ojo, que en las últimas reformas que se dieron a la ley orgánica y a la ley de seguridad pública, se permitió que tuvieran inteligencia
para la seguridad nacional. Entonces hay una inteligencia militar y naval autorizada para funciones de seguridad nacional, que ya sabemos que el concepto de seguridad nacional es muy ambiguo porque son riesgos contra la soberanía, contra la patria, contra la nación, etcétera. Entonces aquí también hay un problema que me parece muy, muy importante que tenemos que ver. No son episodios aislados, lo que está señalado en Guacamaya Leaks. No es un episodio aislado que el comandante de la 30 zona militar, así como nomás al pasar haya dicho, no, bueno, pues este señor tenía una orden desde antes. Es decir, yo no estoy adelantando nada porque no tengo elementos, pero sí puedo hacer una conjetura en el sentido de, pues está dándose información desde las Fuerzas Armadas con respecto a sujetos civiles que me parece no están cumpliendo estos elementos. La cantidad de información que tienen las Fuerzas Armadas, porque ahora ya están legitimados para ello, y antes a través de sus secciones de inteligencia que tuvieron pues una presencia muy importante en el país, con la Guardia Nacional, con la Armada, con todo lo que tiene eso, con las colaboraciones que han tenido con los gobiernos de otros países, con la presencia que tienen los militares y exmilitares en prácticamente todas las secretarías de seguridad de los estados, es decir, con la enorme presencia que tienen. Yo lo que me planteo es si esta declaración, ya sé que se me hace una golondrina, no hace primavera, en el refrán tradicional o en el dicho tradicional, pero sí me parece importante ver también cuál... No hace verano, ¿no? No hace verano. Yo digo que es primavera-verano, yo digo que una golondrina no hace verano, ¿no? ¿No hace verano? ¿O primavera? Entonces, no, verano. Pues verano, vamos a dejarlo en verano porque es la temporada en la que Creo estamos. que es verano, pero ya te entendimos la expresión. Exacto. Entonces aquí el punto es si esto tiene o no tiene una implicación, y en el sentido de si vamos a ponerlo en estos términos, si nosotros que tenemos una doctrina de salvar a la patria para bien y para mal, porque estas cosas siempre cortan para los dos lados, estamos en un momento en el que tenemos que actuar, que establecer una doctrina militar más sólida, más fuerte. ¿Por qué? Porque los civiles están haciendo pues una serie de acciones y de omisiones que nos están poniendo en riesgo la propia constitución del Estado Nacional. Ahí creo que también hay un problema que hay que estarlo pues siguiendo, hay que estarlo observando. No vaya a ser, insisto, que por apetito de poder o por apetito de lealtad, cualquiera de las dos cosas, para usar esta metáfora, en un determinado momento estén ampliando sus investigaciones. Pero regresando al tema central, y ya voy a la última cuestión que quería plantear, pues termino con lo obvio, pues es la tormenta política que se está presentando, desde luego, en Morena, otra vez las disputas entre el presidente López Obrador, toda la gente que él dejó incrustada en el gobierno de Claudia Sheinbaum, todas las acciones que tuvo, todo este grupo tabasqueño, las denuncias del huachicol, que también Bermúdez está metido en esas actividades. Es decir, creo que este capítulo es demasiado grande para que todo se quiera ocultar otra vez con el muy consabido y muy repetido discurso de que son los que quieren descarrilar al país, los que no están de acuerdo con el gobierno socialista, que cada vez me va pareciendo que es menos de izquierdas este gobierno, y el anterior también, salvo por las pensiones, que también las derechas las han dado, eso no tiene ningún sentido. Entonces creo que sí es de una enorme importancia lo que se está dando y los reacomodos que se van a dar, y sobre todo lo que dijimos el martes pasado, en el contexto de las investigaciones y de los juicios que están dándose en los Estados Unidos. Así es, pues muy fuerte todo lo que estás planteando, José Ramón Cosío. Déjame agregar para cerrar la charla, si te parece. Hace un momento el titular de la Defensa Nacional, ahora que hablamos de Guacamaya, y vamos a hablar más de Guacamaya más adelante, pero ahora que hablamos de este mega hackeo al ejército mexicano, que fue reconocido en su momento. Hay que recordar que el ejército reconoció que fue hackeado y que ahí quedó bastante exhibida los sistemas de seguridad del ejército mexicano cuando fue hackeado por Guacamaya. Ahora, con este contexto, hablando de militares y del papel de los militares, pues hace rato el militar mayor, que es el secretario de la Defensa Nacional, ha dicho que no es información oficial lo de Guacamaya. Tenemos el fragmento y bueno, claro que, a ver, ¿qué cosa es Guacamaya? ¿Qué cosa es lo que contiene la información de Guacamaya? Son informes de inteligencia.
son los insumos del ejército. O sea, Guacamaya es muchísimas cosas. Guacamaya es un volumen gigantesco de información donde hay mucha paja, hay muchas síntesis informativas, boletines, pero hay también comunicaciones directas y hay reportes de inteligencia y hay muchísimas cosas. Y por eso es tan valioso el trabajo de los periodistas que se han sumergido en estos miles y miles y millones de datos que se obtuvieron a través del hackeo de este grupo de hacktivistas conocido como Guacamaya. ¿Qué cosa es esa información? Dice el secretario de la Defensa hoy, en este contexto, hablando de militares, que Guacamaya no es información oficial. Esto lo dijo de esta manera. De la información que se tenía, todo está a disposición de la Fiscalía. En este momento está llevando la investigación. ¿Sí? Seguramente usted se refiere al tema de Guacamayas. Guacamayas no, todo lo que se sustrajo por hackeo pues no es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República. Aunque, bueno, menciona usted que no es oficial porque a final de cuentas es una serie de informes, una serie de rastreos que ustedes llevan a cabo con dispositivos pues, de inteligencia. Quisiera preguntarle si la institución a su cargo considera necesaria, cuando encuentra este tipo de alertas de que pudiera estar vinculado un exsecretario que está a cargo de la seguridad de un estado, en cualquier lugar, incluso del país, si consideran que es necesario, en qué momento informar al Ejecutivo Federal de este tipo de alertas, pues precisamente para evitar que se lleven cuestiones delicadas. Bien, el proceso el ciclo de la información, ¿cómo se obtiene todo esto? Son muchas fuentes, es información bruta, hay muchas fuentes, desde recortes de periódicos, desde información que llegan a dar a algunas gentes de que se llega a detener, esos famosos halcones, etcétera. Pero es información bruta que hasta que lleva todo un proceso muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir, y como sea en el seno del Gabinete de Seguridad, pues también ya que es comprobada, se proporciona a las fiscalías en su momento, pero solo hasta entonces. En este caso de Bermúdez Reguena, ¿se informó al entonces presidente o al entonces gobernador sobre esta situación? No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal. Claro. Sin embargo, bueno, se lo pregunto porque esta información, de acuerdo a lo que tuvimos conocimiento los medios y en general la población, se dio a partir de escuchas que se tuvieron por una labor que tiene que hacer la inteligencia militar y la cual pudiera pues ahí también preguntarle si se obtuvo con una orden judicial, y si esa se obtuvo con una orden judicial, el poder hacer este tipo de escuchas como se ha referido, entonces si de oficio no se debió perseguir este tipo de información para investigar al encargado de la seguridad en ese entonces. Toda esa información detalle que usted requiere se la puede proporcionar la Fiscalía en su momento. Y bueno, ¿por qué no vino el fiscal? Saber en ese sentido. Bueno, finalmente nada más, general, aprovechar este tipo de generación de información, de reportes que tienen ustedes con este tipo de inteligencia, si tienen el objetivo finalmente de generar politiquería. ¿De generar qué, ¿Cuál es politiquería o cuál es el objetivo? Se lo pregunto porque derivado de toda esta información que ha surgido, las declaraciones políticas que se han hecho, o bueno, también si gusta la presidenta, las declaraciones políticas que se han hecho, entonces, pues ¿qué sentido tiene la información de inteligencia? A ver, el general responsable, porque no, le digo al general porque no le toca a él meterse en política, eso me toca a mí. Recientemente el general responsable de la zona hizo la declaración que había una orden de aprehensión a esta persona, al exsecretario de Seguridad, y es la verdad. Lo único que dijo pues es lo que es la verdad. Como bien menciona el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la investigación formal inicia en noviembre del 2024. Y es hasta febrero del 2025 que la carpeta de investigación está completa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y se pide la orden de aprehensión y un juez la otorga. Y a partir de ahí, pues inicia la búsqueda de esta persona.
Parte del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que creamos por ley tiene que ver con esto. La inteligencia militar pues tiene mucha información que rescata de distintas fuentes, desde fuentes públicas hasta fuentes de alguna persona que les dijo algo a un militar, ahora a un guardia nacional, pero no necesariamente eso se traduce en una carpeta de investigación. ¿Quién hace las carpetas de investigación? Las fiscalías. Entonces, ahora con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación lo que se busca es, con la inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la inteligencia que pueda proporcionar Marina, Sedena o Defensa, y otra inteligencia, pues ver si realmente son elementos sustantivos para poder generar una carpeta de investigación y coadyuvar con las fiscalías para abrir la carpeta de investigación. Entonces, nosotros entramos en octubre, el gobernador de Tabasco también entra en octubre, y a partir de ahí inicia pues una investigación a esta persona formal en la fiscalía. Viene un cambio en los mandos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, decisión del gobernador, y nosotros cooperamos desde el 1 de octubre en lo que se requiera. Ahora, la carpeta de investigación pues tiene que tener sustento. Es importantísimo, lo he repetido varias veces. No es una idea de que alguien está involucrado, tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien está involucrado para poder abrir una carpeta de investigación. ¿Y a quién le corresponde otorgar una orden de aprehensión? A un juez, a una jueza. Pero las carpetas de investigación pues tienen que tener suficiente información. Desde que se abre la carpeta en noviembre, pues el juez, en el caso del Tribunal de Justicia de Tabasco, considera que es suficiente información para poder pedir la orden de aprehensión. Y nosotros estamos colaborando en todo lo que requiera el Estado de Tabasco. Sí, claro, derivado de que bueno, pues se tuvo esta información que gracias a la inteligencia militar se pudo dar y que a final de cuentas se pudiera estar comprobando en caso de que bueno se lleve a cabo esta investigación con una orden de aprehensión con alguien que además está prófugo, que no pudiera aportar ni siquiera información, no da la oportunidad de esto. Yo quisiera preguntar si desde entonces se pudieron tener indicios, ¿por qué no investigar por qué no se interpuso una denuncia? Es decir, obviamente ellos, quien no la interpuso, en este caso el gobierno del Estado lo pudo haber hecho, pues ellos tendrán que responder por qué no lo hicieron. Pero a ver, ¿por qué? Otra vez. ¿Por qué no investigar? Ahora sí que barajearla más despacio. Sí, ¿Quién no interpuso la denuncia? ¿Por qué no los gobiernos anteriores, si se tenían indicios desde entonces, no interpusieron denuncia? Ellos seguramente tendrán su respuesta, pero ¿por qué no investigar? ¿Por qué quienes estaban a cargo del Estado, del gobierno del Estado, no investigaron a su secretario de Seguridad? ¿Por omisión o por complicidad? Habría que preguntar. Miren, ¿hacia dónde va tu pregunta? Hacia el tema de Adán Augusto López cuando fue gobernador. Bueno, nosotros lo hemos dicho. La carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie. Pero todo mundo tiene su información y todo el mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el senador Adán Augusto, su versión. A nosotros, a partir del 1 de octubre, ¿qué es lo que realizamos? El apoyo al gobierno del Estado, a la Fiscalía del Estado, se abre la carpeta de investigación y en febrero se otorga la orden de aprehensión y ya se está en busca de esta persona, incluso con ficha roja de Interpol. Y sigue la investigación no se cierra. Bueno, ahí está lo que fue este intercambio de hace unos momentos entre la periodista Dalila Escobar con preguntas puntuales a la presidenta y a el secretario de la Defensa Nacional. Dalila Escobar, bueno, pues puso los puntos centrales, digamos, de esta discusión, al final de cuentas, y la respuesta que da el secretario de la Defensa Nacional, José Ramón Cosío, pues es muy importante porque está diciendo:
Guacamaya Leaks no es información oficial, no niega que el hackeo existió, no niega tal cosa, y le da una dimensión a los reportes de lo que se está hablando en los medios de comunicación, pues con una cierta minimización, como si fueran recortes de periódico, lo cual hablaría muy bien de los periódicos, porque si esa es la inteligencia militar, recortes de periódicos, pues entonces uno dice quién hace la investigación. Dijo que era eso, que era lo que dicen algunos halcones o gente, el tipo de inteligencia militar que describe el secretario de Defensa Nacional, pues es muy de los 70s, ¿no? ¿O cómo lo ves? Mira, es que yo creo que son muchas cosas en este sentido. Yo quisiera ver o regresar a este dato. El 28 de octubre de 2021, todavía en el gobierno del presidente López Obrador, hay que recordar que Adán Augusto fue gobernador hasta el 26 de agosto del 2021. El Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste elaboró un documento titulado Diagnóstico Delictivo Regional, que se le dirigió al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, que a su vez forma parte del Centro Nacional de Inteligencia, y según varios medios esto fue remitido a la presidencia. Entonces, uno podría decir lo siguiente: efectivamente los reportes de inteligencia se forman de muchas fuentes, las que le llaman abiertas, las que cualquiera podemos tener acceso en Internet o en cualquier otro medio, y las fuentes que no son abiertas, en contraposición, y que se obtienen efectivamente de informantes y de distintos métodos, algunos lícitos, algunos ilícitos, pero se va haciendo la investigación. Ese informe se le dio o se le envió o acabó estando en el Centro Nacional de Inteligencia. Y uno aquí puede decir, si esto estaba en octubre del 2021, ¿de verdad no se le presentó al presidente López Obrador un informe diciéndole, oiga, en su estado, en el estado del que usted acaba de designar al secretario de Gobernación, que antes era el gobernador del estado, está acusado el jefe de la policía, el comandante H, de todas estas labores con el cártel Jalisco Nueva Generación en su modalidad de la barredora? ¿De verdad no se le va a llevar esa información a un presidente que nos decía que todos los días a las 6 de la mañana o antes tenía una reunión de seguridad nacional? ¿Para qué era eso? Claro. ¿Para qué era eso? ¿Para qué demonios entonces? Claro. Segundo, ya era secretario de Gobernación Adán Augusto en ese momento de este informe. ¿No se le llevaría un informe a decirle en ese momento, oiga, señor secretario de Gobernación, fíjese que nos están reportando de estos informes que aparecieron en Guacamaya Leaks, que su secretario de Seguridad Pública está metido en estos problemas? No estamos acusando a nadie, simplemente lo queremos reportar. ¿De verdad se puede uno creer que no le llevaron al secretario de Gobernación una Sería terrorífico que así fuera, pues, José Ramón. Imagínate terrorífico. ¿Qué clase de servicios de inteligencia tenemos en el país que no le llevan al presidente una información y que no le llevan al secretario de Gobernación, los dos oriundos del estado, y uno que acaba de designar a su secretario de Gobernación de ahí, y el otro que es el secretario de Gobernación que acaba de... Pues entonces decir, oye, esto es un chiste. Y lo que dice la presidenta, pues yo creo que tiene razón en el sentido de decir, esos informes, pues son informes, tenemos que constituir una carpeta de investigación completa, una carpeta de investigación. Yo creo que es federal por los delitos que se están manejando, que pudieran estar involucrados, y evidentemente pues se tiene que mantener esto. Ahora, el senador Adán Augusto ha dicho, y con toda razón, y que bueno, que él está dispuesto a ir a declarar cuando lo citen. Entonces la pregunta que ahora nos tenemos que hacer es, ¿en dónde están abiertas las carpetas de investigación para que él con esta declaración pueda ir a declarar y pueda ir a señalar? Esto nos regresa otra vez a las fiscalías. Dicho de otra manera, hay ya una carpeta abierta, completa, donde se estén celebrando las actuaciones ministeriales. En Tabasco hay una carpeta abierta, completa, en la Fiscalía General de la República para que el senador Adán Augusto y otras personas puedan ir a declarar, mostrar su inocencia, etcétera, etcétera, o simplemente estamos girando en torno a unos informes que ni están en ninguna fiscalía y que simplemente vamos a seguir hablando de informes como si los informes tuvieran un valor jurídico lo suficientemente fuerte como para abrir un proceso.
Yo creo que en este momento, tomando el conjunto de las declaraciones del general, de la presidenta, del propio senador, de todos, lo que debíamos tener es una carpeta de investigación en donde se estén celebrando y donde se estén más celebrando, realizando actuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que traer testigos, que hay que pedirle a la unidad de inteligencia financiera si hay pagos, es decir, una gran cantidad de cosas. También preguntarnos si esto que varios medios reportan en el sentido de que se hizo un informe en octubre del 25, ese informe se le entregó a quién, cómo llegó a manos de quién, es decir, todo eso tiene que tener una trazabilidad muy importante, porque, insisto, no puede ser que se diga, no se le informó al presidente de algo tan delicado. Así, bueno, ¿qué tiene que ver el presidente con el estado de Tabasco en términos jurídicos, no en términos emocionales ni nada, políticos? En términos jurídicos, señor, pues usted acaba de designar acaba de designar a un secretario de Gobernación que viene de ese estado y hay un reporte de inteligencia militar que dice que ese señor puede tener, nadie está acusando a nadie, puede tener una vinculación con ese señor. O señor secretario de Gobernación, fíjese que acabamos de recibir un reporte donde dice que su secretario de Seguridad acaba de tener o está teniendo esta vinculación y es considerado el comandante de... Y después también está el siguiente gobernador, el gobernador Merino, que hoy entiendo que ocupa un cargo importante en aeropuerto. En aeropuertos, nada menos, pues también es un área muy sensible del que no se habla. ¿Qué hizo el gobernador Merino? ¿Ese informe se le hizo llegar también a él o no? Es decir, esto es lo que hay que aclarar, no si hay fuentes de periódicos, eso está bien, las investigaciones empiezan con lo que empiezan. ¿O dónde se enteró Javier May? Por ejemplo, ¿y su fiscal, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Por qué si se enteró uno y no los otros? Entonces decir, oiga, Guacamaya Leaks, no todo es información oficial, tiene toda la razón el secretario. El secretario dice, ahí está toda la información para el que la quiera consultar, pero otra vez, ¿cuál es la sede, cuál es el lugar en el que esa información puede ser consultada? Si yo llegara hoy o Aristegui Noticias, oiga, ¿nos pueden dar la información? Pues sí, pero tú y yo no constituimos elementos jurídicos. Eso tiene que ser en carpetas abiertas para que se hagan los deslindes, que todo el mundo declare, que todo el mundo tenga la posibilidad de demostrar su inocencia o que la fiscalía su culpabilidad, lo que sea en cada caso, pero mientras no se abren las carpetas, mientras las carpetas no empiezan a tener información, pues seguiremos en este tipo de casos. De un lado diciendo, como le preguntaba la periodista al secretario y luego constó la presidenta, pura politiquería, y del otro lado diciendo hay que aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias. Bueno, pues muy bien. Y en esos dos extremos pues nos quedamos todos sin que se genere ningún tipo de actuación, ningún tipo de aclaración, y por un lado defendiendo a una persona como grupo y por el otro lado atacando a una persona con indicios. Creo que la única forma de resolver esto y resolverlo en serio es abrir una carpeta de investigación para efectos de que ahí se vayan aportando todos esos elementos, como dijo el general secretario, ahí están a disposición los documentos de Guacamaya Leaks o los que después salieron. Él lo dijo ahora, pues está muy bien, eso es una gran noticia, y también la presidenta dice, yo no voy a proteger a nadie. Evidentemente, yo supongo que el fiscal general de la República también estará haciendo ya sus investigaciones. Es decir, está todo por aclararse. Ojalá que se genere el espacio, que es primero una carpeta de investigación y luego un proceso penal, que es el espacio, déjame decirlo así, el campo, el área, el lugar en donde estas cosas pueden aclararse, porque si no vamos a acabar en la muy vieja y conocida expresión de los dimes y diretes, que no vamos a avanzar nada de ahí. Pues ahí está, José Ramón Cosío, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias, querida Carmen, muy buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. José Ramón Cosío.